Ok, bueno, vamos a continuar entonces. Como les estaba diciendo entonces, la cinesiterapia o estas movilizaciones nos ayudan a mejorar la capacidad o la calidad de nuestro trabajo, porque lo utilizamos en complemento con las otras técnicas, con el masaje, las elongaciones y demás. También ayuda a prevenir la osteoporosis y evidentemente en un cierto periodo de tiempo. No es que le hago 2 o 3 veces la cinesiterapia y después ya le puedo prevenir eso, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de personas, de adultos mayores, para mejorar su movilidad podemos nosotros realizarle estas técnicas. Estimulación de la propiocepción también ayuda a mejorar la percepción de movimiento que estamos realizándole al paciente. La propiocepción es el estado de conciencia que tiene nuestro cuerpo de ubicación. Que yo, por ejemplo, sin mirar mis pies, yo sé que estoy, por ejemplo, con las piernas flexionadas o que estoy con la pierna estirada o que sin mirar, por ejemplo, yo me doy cuenta que mis manos están entrelazadas y así. Entonces, ese es el estado de conciencia que tenemos, que es gracias a los sensores nerviosos que tenemos en todo nuestro cuerpo. En este caso, a eso se le llama propiocepción. Entonces, estimulamos la propiocepción. Muchas veces cuando el paciente viene con alguna dolencia, puede que no se percate de que justamente su hombro está más alto que el otro lado, ¿verdad? Entonces, mejorando esa contractura, disminuyendo esa contractura, digo bien, podemos ir logrando que con la cinesiterapia vaya mejorando también la movilidad articular y el paciente empiece otra vez a alinearse, ¿verdad? Activa la termogénesis. La termogénesis sería el calor local, en este caso, ayuda justamente, y como menciona también, a la parte circulatoria, a mejorar la adaptación respiratoria al ejercicio también. Entonces, hipertrofia de fibras musculares ayuda a eso. Eso no quiere decir que voy a hacer cinesiterapia, movilización pasiva pretendiendo ser pesoca, ¿verdad? No se puede. Siempre tenemos que ir resistiendo, ¿verdad? Los estiramientos de cápsula y ligamento junto al estímulo de la secreción sinovial facilita la realización de los movimientos. Cuando hay dolor, cuando hay contracturas, pinzamiento, cuando hay puntos gatillos dolorosos, inflamados en cierto nivel, músculo tendinoso, por ejemplo, o osteomioarticular, a ese nivel, el movimiento evidentemente se ve restringido, el movimiento se ve limitado. Entonces, con esta cinesiterapia nosotros podemos lograr que justamente hablando mal y pronto, nosotros dentro de las articulaciones tenemos un líquido sinovial, o acá menciona como secreción sinovial, que es lo que permite esa lubricación articular, ¿verdad? Es como el aceitito de la cadena de la bicicleta. Ese aceitito en la cadena de la bicicleta sería nuestro líquido sinovial. Eso solamente eso en teoría nosotros tenemos, pero cuando hay una limitación de movimiento digo bien, o por reposo o por inmovilización, evidentemente por, qué sé yo, yeso, férula o fracturas, en este caso, post-fractura, por ejemplo, suele ocurrir mucho, la articulación se queda dura. ¿Por qué? Porque no hubo movimiento, entonces ese líquido también se agotó. Y con las movilizaciones, con la cinesiterapia en este caso, ese líquido de a poco empieza otra vez a producirse y empieza a lubricar mejor esa cápsula, esa articulación, y ahí facilita el movimiento. Es el famoso, usualmente con los pacientes post-yeso, por ejemplo, ahora ya no se usa mucho, pero antes, cuando el paciente venía, le sacaban el yeso después de una fractura, cuando ya consolidó esa fractura, viene, por ejemplo, y tenemos que movilizar para que empiece realmente, hablando mal y pronto, empieza a mover nuevamente esa articulación y en principio le duele o hace ruidos. ¿Por qué? Porque no está logrando ese líquido, evidentemente, no se secó, pero sí disminuyó la cantidad. Entonces,
independientemente a que le duela, hay que mover porque hay que ir recuperando esa secreción sinovial para que facilite eso el movimiento. Entonces, muchas veces por las contracturas, en nuestro caso, limita el movimiento el paciente o compensa con el otro lado, ¿verdad? Entonces, cuando es rodilla, por ejemplo, tiene alguna contractura y entonces no pisa todo y se carga del otro lado, ¿verdad? Entonces, limita también el movimiento al nivel de la zona en donde tenía esa lesión. Entonces, en esos casos es muy oportuno realizar cinesiterapia, o en este caso movilizaciones, en sus distintas facetas, ya sea activa, pasiva y en sus desgloses, ¿verdad? Ahí nosotros como profesionales vamos a ir viendo qué tipo de movilizaciones yo le podría realizar a un paciente así, por ejemplo, con contractura, con limitaciones articulares, para ir mejorando esa movilidad, lógicamente, que es nuestro objetivo. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Se va entendiendo? Si tienen alguna preguntita, me consultan. Estas serían algunas de las movilizaciones que se le realiza al paciente. En este caso son movilizaciones pasivas porque, como ustedes están viendo, el terapeuta es el que está realizando el trabajo, ¿verdad? Acá no realiza el movimiento el paciente. En algún momento creo que me habían consultado unos alumnos de la misma carrera de ustedes, que si podrían ustedes trabajar con pacientes que tuvieron ACV, que es el famoso derrame, y realmente lo ideal sería derivar eso a un fisioterapeuta, ¿verdad? Pero suponiendo que, qué sé yo, es familiar de ustedes o solamente le van a realizar movilizaciones, se puede. Entonces, este tipo de tratamientos, por ejemplo, son ideales en esos casos en pacientes que tuvieron esa hemiplegia o esa en ese post-ACV quedaron esas secuelas, entonces nosotros podemos ayudarles en ese caso. Si bien le van a realizar algún tipo de masaje, por ejemplo, tiene que ser un masaje relajante nomás, no tiene que ser ningún tipo de tratamiento descontracturante, porque ellos no tienen percepción, no hay, en algunos casos pierden la sensibilidad, entonces no perciben el dolor. Y si ustedes le están haciendo muy fuerte, puede empeorar el caso del paciente, ¿verdad? Por eso, si no están seguros, no hagan, pero en el caso de que, qué sé yo, sea algún familiar o algún conocido muy cercano, qué sé yo, pueden trabajarle de ese modo. Le realizan un tratamiento, un masaje relajante o prácticamente drenaje nomás luego y después le realizan esas movilizaciones. Se le pueden ayudar con eso también, en ese caso. La cinesiterapia pasiva, en este caso, entonces, es una movilización pasiva analítica clásica. La clásica, la que en teoría de donde proviene todos los demás desgloses de cinesiterapia pasiva, quiere decir eso. Es una sola articulación y un plano de movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que en una zona nomás yo voy a estar trabajando. Eso no quiere decir que todos los días yo le voy a trabajar el brazo nomás. A lo que va es que se realiza la técnica por partes. Si yo voy a realizar una técnica de movilización pasiva a un paciente que tiene problemas en el hombro, por ejemplo, yo no le voy a hacer solo en el hombro. Yo tengo que empezar de los dedos. Cada pequeña articulación voy a ir trabajando. Nosotros tenemos articulaciones, tres articulaciones en los dedos. Tenemos la muñeca, codo y después el hombro. Entonces, por partes se va trabajando. No es que de buenas a primeras yo le voy a ir movilizando nomás ya su hombro. No es así. Como les digo, en la próxima clase, Dios mediante, vamos a estar trabajando y les voy a estar mostrando cómo se realizan estas técnicas, de pies a cabeza. Fuerza pequeña mantiene la movilidad articular
no aumenta la amplitud de movimiento. Esas son las características de la cinesiterapia pasiva. Si yo le estoy realizando la técnica a mi paciente y mi paciente, por ejemplo, no puede completar el movimiento de codo, yo no le voy a estar forzando hasta que complete. Ese ya es otro tipo de movilización. En este caso hacemos hasta donde el paciente puede nomás. Y acá podemos observar inicio, mantenimiento, retorno y reposo. Respetar planos y ejes fisiológicos, movilizar en todo el arco de movimiento, respetar la regla del no dolor, no intercalar nunca articulaciones intermedias, por ejemplo, articulaciones intermedias. En este caso, entonces, lo que vamos a ir haciendo son esas movilizaciones en los distintos planos y ejes fisiológicos, dice. Podemos hacerlo, qué sé yo, si estamos trabajando hombro, lo hacemos hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados, respetando ese arco de movilidad, ¿verdad? También el no forzar, como les digo, si no puede completar el movimiento completo de esa articulación, hacemos hasta donde el paciente tolere nomás, hasta donde llega. ¿Por qué? Porque si forzamos, le va a doler. Y hay que respetar, como menciona, la regla del no dolor. No podemos realizar la técnica si hay dolor. O si ya le duele. Está bien, de repente iniciamos y todavía no le abrimos su brazo y ¡ay! Ya te dice tu paciente. Bueno, hasta donde dé se hace. No intercalar nunca articulaciones intermedias, dice. Por ejemplo, no pasar de la muñeca. Estamos movilizando miembro superior, estamos ya en la muñeca y pasamos directo al hombro. Y obviamos codo, por ejemplo. Hay que ir haciendo por secuencia, ¿verdad? La articulación que sigue y la que sigue y la que sigue. No intercalar porque nos apuramos. La siguiente clasificación de esta cinesiterapia es la movilización funcional global, la cinesiterapia pasiva también, evidentemente. Acá sí implica la técnica en varias articulaciones y planos de movimiento. Imita un movimiento de la vida diaria. No es necesario completar el arco de movimiento en cada una de sus articulaciones. Acá, por ejemplo, podemos utilizar técnicas como, qué sé yo, le agarramos la mano y le llevamos hacia el hombro contrario, por ejemplo. Hacemos este movimiento. El paciente hace ese movimiento, pero el terapeuta es el que dirige, ¿verdad? El terapeuta es el que realiza la técnica. Ustedes me están viendo, ustedes me pueden ver. Sí, profe. Ok, entonces, al realizar este movimiento, por ejemplo, qué sé yo, Fátima me está haciendo esta técnica. Yo lo que estoy simulando es cuando yo tenga que comer, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere imitar un movimiento de la vida diaria. O me colocan las manos en esta posición y mi terapeuta detrás mío hace que yo levante y baje mi brazo, ¿verdad? Fátima es la que está haciendo la técnica por mí. Entonces acá imitando que yo me saco la ropa, por ejemplo, ¿verdad? Son actividades que justamente nosotros en el área de kinesiología realizamos mucho con los pacientes, justamente con los pacientes que sufrieron ACV, que sufrieron el derrame. Entonces, para que ellos puedan lograr recuperar esa vida independiente que tenían. Esto evidentemente nosotros vamos avanzando, no es que yo de buenas a primeras voy a hacer ya esta técnica con mi paciente. Yo tengo que empezar por la cinesiterapia pasiva, la clásica, como mencionó, articulación por articulación tengo que ir moviendo. Y después paso yo a esta parte, donde yo voy a ir ayudándole al paciente a realizar una movilización global. Acá yo movilizo todo ya. Movilizo hombro, codo, muñeca y dedos ya. Porque al entrelazar, al flexionar, al levantar, ahí estoy flexionando todo, está trabajando todas las articulaciones ya del miembro superior en este caso. La cinesiterapia pasiva, autopasiva, la realiza el paciente
el propio paciente, digo bien. Me quedé ahí, divagué. Entonces, con ayuda del otro miembro de mi cuerpo, yo realizo el movimiento. Eso también puede ser una buena actividad para estos pacientes post-ACV, por ejemplo, para que se realicen ellos mismos. Entonces tienen ya noción de control también. Ellos, por ejemplo, saben hasta dónde pueden mover, siempre y cuando no le duela y cosas así. Las cinesiterapia pasiva o tracciones articulares, hay una disminución de presión articular compresiva. El famoso, las técnicas estas de quiropraxia, por ejemplo, utilizan mucho las tracciones articulares para descomprimir en este caso. Cuando es muy recurrente nomás también no es muy recomendable, pero en algunos casos se puede utilizar. La cinesiterapia pasiva, posturas osteoarticulares, el mantenimiento de una o varias articulaciones en una posición impuesta con un objetivo preventivo o corrector. Se realizan progresivamente sin maniobras rápidas y violentas con el fin de evitar la aparición de fenómenos dolorosos que llevarían a una reacción de protección. Entonces, en este caso, utilizaríamos, por ejemplo, los correctores posturales. Eso es en este caso, una alternativa también de corrección, en este caso, pasivo. Acá, por ejemplo, tenemos las férulas, tenemos el cabestrillo y tenemos estos inmovilizadores también articulares. Entonces, al inmovilizar de repente, depende muchísimo de qué situación sea. No utilicen, por ejemplo, este tipo de artefacto o este tipo de artefacto cuando es un esguince, porque hay veces que el movimiento también cura, ¿verdad? Entonces, pero no les digo que no usen ese si es que hay una fractura, por ejemplo. Lógicamente tienen que usar. La cinesiterapia pasiva, en este caso, estiramientos musculotendinosos, que son también esas elongaciones que estuvimos haciendo. Ahí, por ejemplo, hablamos de una cinesiterapia pasiva también porque hay técnicas que nosotros realizamos, no realiza el paciente. Alargamiento de estructuras anormalmente acortadas, esa es su finalidad. No estirar un músculo de forma improvisada, respetar la amplitud articular, no excedernos también porque podemos ir lesionando. Y como siempre les digo, si el músculo está frío, hablando mal y pronto, yo de buenas a primeras no puedo realizar ciertas técnicas porque puedo terminar contracturando. Entonces, y tampoco, evidentemente, cuando hay un punto gatillo doloroso agudo. O sea, hoy me sopló viento, hey, la gente, ¿verdad? Y está con un dolor insoportable en el cuello y yo le hago una elongación de cabeza y cuello. No podemos porque vamos a exacerbar, vamos a agravar la situación del paciente en ese caso. Incluso podemos empeorar su situación. La cinesiterapia pasiva con manipulaciones son movilizaciones pasivas forzadas, movimiento enérgico, no violento, tiende a llevar los elementos de una articulación o un conjunto de ellas hasta el límite de su posible movilidad anatómica. Acá sí se realiza forzando un poquitito más, pero evidentemente a esta técnica llegamos en ese orden en el que estamos viendo todo esto. De a poco nomás. No es que de buena a primera yo voy a hacerle este tipo de manipulación ya a un paciente que está iniciando su tratamiento. En este caso. La cinesiterapia activa. Acá como ven, en las distintas imágenes son de las distintas técnicas activas, ¿verdad? Está la activa asistida, la activa estándar o la tradicional, que es donde el paciente realiza el movimiento, o también cuando se utilizan otros elementos para esa movilización.
Los objetivos de la cinesiterapia activa, esto es a nivel general, en el caso de todas las movilizaciones activas, estos son sus objetivos. Recuperar el tono muscular, aumentar la potencia muscular, aumentar la resistencia mediante repeticiones sin llegar al esfuerzo máximo o a la fatiga, recuperar el máximo recorrido articular y muscular y mejorar la coordinación, destreza y velocidad del movimiento. Yo puedo pasar ya de esa última técnica hasta esta técnica, yo llego de manera pasiva. Ya logro que mi paciente llegue a su límite, al límite de la capacidad articular, recuperó su rango articular acá mi paciente con las movilizaciones pasivas. Y ahora entramos entonces en la parte activa. ¿Para qué? Como menciona acá, para recuperar el tono muscular. El tono muscular mi paciente va a recuperar realizando las técnicas, los movimientos por sí mismo. Si yo terapeuta, le estoy realizando a Melissa siempre esas técnicas, no va a recuperar tono y no va a recuperar fuerza. Entonces, ahí empieza esta terapia activa. Como menciona entonces, para aumentar la resistencia, y acá sí se realizan repeticiones. Si bien nosotros en las movilizaciones pasivas también realizamos series y repeticiones, serie sería un intervalo o un conjunto ya de repeticiones realizadas. Por ejemplo, las repeticiones serían la cantidad de veces que realizamos la misma técnica. Por ejemplo, 10 repeticiones de 3 series. Entonces, realizamos. Y eso no quiere decir 30, como mis pacientes piensan, ¿verdad? Le digo, vas a hacer, qué sé yo, flexión de brazos, 3 series de 10 repeticiones. Y hacen 30 de seguido y ya termino. No es así. Es 10, 10, 10. Hago 10 repeticiones, descanso. Descanso, qué sé yo, 10 segundos o 20 segundos o 2 minutos. Y después hago 10 repeticiones otra vez, descanso otra vez, 1 o 2 minutos. Y después vuelvo a hacer la otra tanda de 10 repeticiones. Sí, son 30, pero con pausas, con descansos por intervalos. Y la misma cosa en este caso. Y acá sí que es peor porque acá sí puede agotarse el paciente, puede cansarse el paciente. Dependiendo de qué tipo de movilización activa sea. Si es una movilización activa que él hace por sí mismo nomás, sin ningún elemento, no se va a cansar, no se va a fatigar tampoco. Pero cuando ya utiliza algún elemento y demás, ahí sí ya puede ser más, ya le puede fatigar. La cinesiterapia activa asistida gravitacional manual. En este caso, realiza el terapeuta y realiza en contra del movimiento del paciente. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver que la paciente está acostada. ¿En qué decúbito sería? ¿Supino o prono? ¿Está boca arriba o está boca abajo? Prono, excelente. Esta paciente está ubicada en la camilla en decúbito prono. El terapeuta está a un lado de la paciente. Fija con su mano derecha la cadera de la paciente y con la otra mano fija a nivel por encima del tobillo la pierna del paciente, evidentemente. Entonces, acá nosotros como terapeutas, lo que vamos a hacer es indicarle al paciente el movimiento que tiene que hacer. El paciente en este caso tiene que extender la pierna. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que bajar la pierna. Al estirar la pierna, el terapeuta realiza un movimiento contrario. Si mi paciente va a extender la pierna, el terapeuta va a flexionar la pierna. Entonces, al hacer ese contraste, ese movimiento en simultáneo, yo trato de flexionarle de a poco y ahí estoy resistiendo. ¿Está bien? Entonces, esa resistencia también es lo que va a lograr justamente
que mejore la capacidad de movimiento de esa articulación, mejora el tono muscular, va a favorecer a esa fuerza muscular en el paciente. Entonces, evidentemente ahí se va a ir recuperando de a poco mi paciente. Esto entonces, o este ejemplo entonces, sería la cinesiterapia activa asistida antigravitacional manual. Acá no usó ningún elemento el terapeuta más que su mano. Él le realiza esa fuerza, ¿verdad? Aquí vemos la cinesiterapia activa asistida gravitacional mecánica. En este caso utilizan aparatos mecánicos pendulares, en este caso, o gravitacionales, en donde el paciente realiza la técnica mientras está pendiente mecánicamente, ¿verdad? Está colgado, hablando mal y pronto. Entonces, acá por ejemplo realiza una serie de actividades, está él colocado en esa posición y contra la gravedad del paciente va a ir realizando los movimientos. Acá por ejemplo, qué sé yo, si es hombro el problema, le puede pedir al paciente que realice, qué sé yo, va a ir colocando conos uno encima del otro y entonces va a ir trabajando de manera activa con el terapeuta evidentemente guiándole. Pero el paciente es el que va a estar realizando los movimientos. Y acá pueden observar, está en este que de cúbito sería, esta imagen, la primera. Lateral, es un decúbito lateral. Entonces el paciente pendiente de esas póleas, en este caso, en decúbito lateral, está trabajando la pierna. Está, qué sé yo, se va a impulsar o va a ir tocando algún elemento que le indicó el terapeuta para mejorar su movilidad. Puede utilizar ambas piernas. Lo ideal siempre es que cuando se trata del miembro superior o miembro inferior, por más que un lado nomás sea el afectado, siempre hay que trabajar ambos, ¿está bien? Siempre hay que trabajar ambos miembros, ¿no? Evidentemente, qué sé yo, mi pierna derecha nomás me duele y hay una limitación del movimiento en esa pierna, solamente esa pierna le hago su masajito y solamente a esa pierna le elongo, solamente a esa pierna le movilizo. Ambas piernas hay que trabajar, en ese caso. La cinesiterapia activa libre es justamente en donde solamente el paciente es el que realiza el movimiento o la técnica sin asistencia. Quizás el terapeuta ya le indicó, va a hacer tantas flexiones, vas a flexionar la pierna 10 veces, 10 repeticiones de 3 series, por ejemplo, pero indicándole, terminás 10, terminas tu primera serie, descansas un rato y después retomas. No que no te haga 30 de seguido, después ya está y ya me fui, ¿verdad? Como les digo que suelen hacer mis pacientes. La cinesiterapia activa resistida, como les mencioné, es cuando el paciente realiza ese movimiento en contra de una resistencia externa. En este caso, podría ser esa goma que ven en la imagen, es la que se opone al movimiento. Entonces, el paciente realiza la técnica, realiza el movimiento contra esa resistencia extra, ¿verdad? Externa. Bueno, ¿están entendiendo hasta acá? ¿Van entendiendo? ¿Tienen alguna consultita? Ok. Muy bien. Los objetivos de la kinesioterapia, en este caso, es mantener una capacidad funcional normal. Si el paciente realiza la técnica, o está limitada esa técnica, lo que nosotros hacemos es mejorar esa calidad de movimiento o optimizar ese segmento corporal, ¿verdad? Porque independientemente a que sean los miembros superiores o inferiores, puede ser en la espalda también el problema, ¿verdad? Perfeccionar la respuesta muscular. Nosotros, por ejemplo, realizando tratamientos preventivos en el área de masoterapia, podemos evitar justamente lesiones posteriores
o graves incluso en un paciente deportista, por poner de ejemplo. Qué sé yo, independientemente de las técnicas que puedan realizar. Recuperación de movimientos, podemos lograr eso justamente con la cinesiterapia. Como les digo, siempre iniciando de manera pasiva y luego ir avanzando, ¿verdad? Hasta llegar a una activa resistida en este caso. Tratar incapacidades como la tetraplegia o paraplegia se puede trabajar con estas técnicas. Ustedes pueden realizar estas técnicas con estos pacientes sin ser invasivos, evidentemente. O en el caso de que sea, qué sé yo, no noten una mejoría, entonces derivar, ¿verdad? Ya al kinesiólogo y fisioterapeuta en este caso. Aunque son tratamientos también que son a largo plazo, no es el objetivo en este caso. A corto plazo sería ya sería mucha expectativa, ¿verdad? Recuperar o mantener movimiento, como les digo, de repente por ciertas contracturas o ciertas, no precisamente por alguna lesión, pero sí por algunas contracturas nosotros podemos lograr, el paciente puede haber limitado algún movimiento por el famoso para que no me duela, no muevo, ¿verdad? Entonces, recuperar movimientos que por algún motivo se perdió. Y eso siempre al evaluarle al paciente nosotros podemos saber eso. Si no le evalúan a su paciente, no van a saber qué está pasando ahí. Evitar la rigidez articular, evidentemente, como les digo, después de alguna lesión el paciente viene y no, qué sé yo, pisa mal o camina mal, está, qué sé yo, tiene alguna limitación a nivel de algún segmento articular, entonces nosotros podemos mejorar eso con la cinesiterapia. Prevención y tratamiento de enfermedades respiratorias, como les digo, eso ya más en el campo de la kinesiología. También se utilizan estas técnicas, como les digo, para tratar esas afecciones respiratorias, por ejemplo. Recuerdo perfectamente en época del COVID, eran ejercicios respiratorios que en teoría son de repente ciertos movimientos articulares que utilizamos, pero acompañando con otros ejercicios de respiración. Ahí ya se combina la cinesiterapia con otra técnica, en el caso del área de kinesiología, para mejorar, por ejemplo, la capacidad funcional respiratoria del paciente. Ese ya no tiene mucho que ver con nuestra carrera, pero es a modo de comentarles. Y por último, las contraindicaciones, en este caso de la kinesioterapia, serían, como siempre les digo, en líneas generales, ustedes tienen que saber siempre, si alguien le pregunta cuáles son las contraindicaciones de esta técnica, entonces ustedes siempre ya saben, cáncer, en el caso de las mujeres, de las embarazadas, siempre no sería una contraindicación absoluta en el caso de las embarazadas, pero sí hay que rever la situación, en qué casos se puede y en qué casos no, ¿verdad? Pero en líneas generales está contraindicado. Las cardiopatías descompensadas, pacientes que de repente, por más que estén medicados, no están controlando su patología, entonces evitar nomás. La osteitis, las infecciones agudas cuando están con procesos febriles, los pacientes que tienen problemas en la osificación o en la consolidación ósea o tienen alguna afección a nivel óseo, de los huesos, quiero decir, hay que evitar nomás. Entonces, en esos casos no se debería de realizar estas técnicas. En líneas generales, en el área de kinesioterapia, ya de las técnicas de kinesioterapia. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta acá? ¿Se entendió? Ok, bueno, vamos a dar una pausa de 10 minutitos para que se vayan al baño, para que tomen agua un ratito. Mientras tanto,